Hoy, hoy 8 de agosto, conmemoramos los 141 años del nacimiento del general Emiliano Zapata Salazar, que orgullosamente fue mi bisabuelo. Eh, Nace en San Miguel Anenecuilco un 8 de agosto de 1879. En el calendario católico se venera a San Emiliano y alegró mucho a la familia Zapata Salazar, a su padre, don Gabriel Zapata, y su madre, Riofa Salazar. Alegraron el nacimiento de otro miembro de su familia. Fue el noveno hijo de este matrimonio campesino y lo llamaron Emiliano. Cariñosamente le decía a la familia Emiliano, y lo registraron, más bien lo bautizaron en la parroquia de Villa de Ayala, y los padrinos fueron el administrador de la hacienda El Hospital, aquí en Cuautla, Morelos, y junto con su esposa. eh, y lo interesante es enmarcar el acontecimiento de su nacimiento, que marcó, pues fue un personaje muy importante en nuestra historia nacional, pero creo que remarcar el día y qué estaban haciendo los vecinos de Anenecuilco, de su pueblo natal. Hay un periódico que se llama El Faro, que registra que 29 vecinos de su comunidad promovieron un amparo ante el jefe político de Morelos en contra del hacendado de Coahuistla, porque les instruyó el agua para sembrar los huertos de los lugareños. Y creo que eso es importante recalcar. El niño Emiliano crece en ese ambiente de enfrentamiento social que, que creo que Emiliano es el heredero de todas estas rebeliones campesinas, que, como es bien sabido, que desde niño le gustó mucho la historia, le gustó mucho eh, estar conversando con unos de sus tíos, que los conoció, a don Cristino y a José María, hermanos de su padre, y le inculcaron el pasado y el legado social de la familia Zapata Salazar. Y recordamos a doña Justa Zapata, que fue esposa del héroe insurgente Francisco Ayala, que muere asesinada, quemada, abrazada más bien, con su hija en 1912 por tropas de los españoles. También tuvo la conciencia y el saber, el niño Emiliano, de su tío José Salazar, que estuvo participando en el glorioso sitio de Cuautla con Morelos, y él llevaba la comida a los insurgentes. Fue el padre de su madre, pero también lo que más le gustaba escuchar de sus tíos era cuando eran ellos soldados en la Reforma, en contra del imperio de Maximiliano. Pelearon contra los franceses, pero lo que más le llamaba la atención eran los relatos novelescos que sus tíos enfrentaron a a los famosos plateados, el, el, que se le denominaba los plateados porque vestían indumentarias de plata, ¿no? Y entonces, con esos relatos, el niño Emiliano, muy interesado en el pasado de su comunidad y más en el pasado de su familia, creo que le fueron eh, legando una claridad en su pensamiento. Y hay un episodio que le marcó mucho al niño Emiliano. Él tenía
escasos 8 años de edad, que lo registra el maestro Jesús Sotelo Inclán en su libro Raíz y Razón de Zapata, que a escasa edad el niño Emiliano vio cómo el hacendado de Coahuistla va, porque lo que quiere es la extensión de tierra para la siembra de la caña de azúcar, en contra de la población. Entonces ordena el hacendado de Coahuistla desaparecer uno de los barrios muy antiguos en Aenecuilco, el barrio de Olaque, y ahí el niño Emiliano ve ese panorama, cómo destruyen los tecorrales, incendian las casas, la capillita del barrio también la destruyen. Ahí los vecinos de Anenecuilco rescatan el Cristo crucificado del barrio y lo deposita, que actualmente está en la iglesia del pueblo, y ahí lo cita Jesús Sotelo Inclán, lo cita los biógrafos del general Zapata, que es muy bello, es muy digno de comentar, y creo que es más dirigidos actualmente a los jóvenes, ¿no? Que están carentes de valores, y es un acontecimiento al ver este panorama de injusticias, el niño Emiliano le hace, le promete a su padre que el por qué no luchan contra ellos. Y le dice, pues son muy poderosos. Y ahí manifiesta el niño Emiliano, que ya se volvió leyenda, su promesa de que cuando él sea grande, hará que las devuelva. Tengo entendido y estoy con la plena convicción de que esto es verídico, porque tuvo mucha influencia el niño Emiliano posteriormente en sus años juveniles. Tuvo conciencia del papel de su bisabuelo, que se llamó José Zapata. José Zapata fue un líder natural de Anenecuilco, un calpuleque, como lo que comentaba en el libro Raíz y Razón de Zapata. José Zapata estuvo constantemente peleando eh, la apropiación de las tierras usurpadas desde el siglo XVI, y que marcó eh, esa, ese sentido de pertenencia del niño y del joven Emiliano, porque hay documentos de su bisabuelo en Aenecuilco, cartas de José Zapata ante Porfirio Díaz manifestando que las haciendas azucareras eran una enfermedad maligna, porque era un acaparamiento desmedido a costa del pueblo, y él estuvo peleando, don José, en el derecho de su pueblo. Desgraciadamente murió sin tener respuesta de su amigo, entre paréntesis, don Porfirio Díaz. Creo que ese sentir de, de sentirse miembro de una familia y de un legado, eso le permitió a Emiliano Zapata en construir su pensamiento, que lo manifestó muy a sus allegados, como Serafín Robles. Ese es un testimonio que lo escribe, es uno de sus asistentes, que afortunadamente sobrevivió a la revolución, y lo escribe en un periódico en el 1936 en la prensa, titulado Zapata, el agricultor. Y ahí manifiesta en el contexto del gobierno de Victoriano Huerta, llegan al punto donde nació Emiliano, ahí en donde actualmente es la
la Casa Museo Emiliano Zapata. Llegan, dice Serafín Robles, llega Emiliano, se impacta ver cómo la casa donde palabras de Emiliano, donde enterraron su ombligo, en donde hubo mucha tristeza por parte de sus padres, principalmente de su madre, doña Cleofas, porque él se ausentaba desde muy joven, desde los 18 años, se ausentaba de su hogar por pleitos contra el gobierno, porque defendía a sus compañeros por las injusticias, el acaparamiento que sabemos de las tierras, y se enfrentaba por la justicia hacia su pueblo. Entonces, al ver Emiliano, estamos hablando de en 1913, el lugar que lo vio nacer, y hoy que se cumplen 141 años de su nacimiento, y vemos actualmente este lugar emblemático, ya muy visitado, pero en 1913 Zapata se entristece porque ve su casa donde nació, donde creció, hecho cenizas por las tropas huertistas, y le comenta a Serafín Robles, mira Robledo, así le decían a Serafín Robledo, ah, hubo mucha tristeza y la verdad, los malos gobiernos me despedazaron mi casa, que era mi casa y que es lo único que le puedo yo heredar a mis hijos. Pero el mal gobierno despedaza mi propiedad, y no solamente mi propiedad, sino al estado de Morelos. Por eso manifiesto, Robledo, que mientras yo viva, habrá justicia, mientras yo viva, habrá revolución. Pero ya después de muerto, palabras del general, echarle harta bala a los malos gobiernos para que tengamos una justicia que merecemos. Y yo creo que estas palabras y este pasaje es conocer más a Emiliano Zapata por medio de los testimonios que nos han legado lo que los conocieron. Y bueno, y eh, es interminable las historias que hay alrededor de él, pero creo que a las nuevas generaciones es comentar que el niño Emiliano, en todo lo que comenté anteriormente, pues fue un apasionado de la historia y tuvo mucho respeto a sus mayores, a sus padres, y por consecuencia, eso lo retoma cuando el cargo que le legaron los ancianos en el Consejo en el 12 de septiembre de 1909, cuando lo eligen teniendo la edad de 29 años, 30 años aproximadamente, le otorgan los ancianos el cargo de presidente de la Junta de Defensa de Aenecuilco. Entonces, el joven Emiliano retoma esa responsabilidad y la retomó hasta su muerte, acaecido el 10 de abril de 1919. Y creo que es uno de los ejemplos que podemos tomar a 141 años de su nacimiento, que, que fue una persona íntegra, congruente y con un gran valor cívico, que eso es lo que necesitamos rescatar en nuestra sociedad. Gracias.